llevábamos un torpedo buscador guardado en la panza del avión, en su bahía de torpedos justamente, y llevábamos 2 bombas de profundidad, una colgada en cada ala. Pero lo que hicimos, porque no teníamos ningún indicio de dónde podía estar ese submarino, ahí fue donde nosotros tomamos conciencia que los procedimientos de guerra antisubmarina habían sido útiles, porque habían podido disuadir a un submarino que estaba relativamente cerca. Era impensado que nosotros tuviéramos que entrar en combate con el Imperio Británico. Yo creo que los británicos lo que hicieron fue una operación de inteligencia a través de una perfidia. Estoy con Juan José Membrana, veterano de guerra del conflicto en el Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas, tripulante, piloto de un tracker, de uno de los trackers que tenía el portaaviones 25 de Mayo, protagonista de una acción de combate muy importante y que se reveló mucho tiempo después del conflicto. Hace 2 años tuvimos el primer contacto. Así fue. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Diego, por esta segunda etapa, que creo que va a ser muy útil para todos los que vieron la primera, sobre todo porque la idea es aclarar algunas de las dudas o de las preguntas que esa gran audiencia que tuvo el primer video dejó pendientes. Que te la cuento en números. Durante estos 2 años que pasaron en la publicación del primer video, sí, al día de hoy hay 191.000 vistas, lo vieron 191.000 veces, hay 4.500 me gusta, deditos para arriba, bien, 505 comentarios, que es un número muy importante, y hay de todo, ¿no? Por supuesto, y por como, eso como debe ser. Exacto. Y por eso estamos acá, para que nos cuentes y nos compartas producto de, esas preguntas que a vos te generaron, esto está bueno contar y Bien. no lo contamos en la primera etapa. Bien. ¿Cuáles fueron aquellos interrogantes, aquellas preguntas que te generaron, esta instancia para estar hoy acá? Bueno, uno de los temas para mí más importantes, que quizás sea producto del desconocimiento, que nadie tiene por qué tenerlo específicamente, de el rol de la Armada como institución integral. Mucha gente habla de la aviación naval, de la infantería de marina, de los buques de superficie, de los submarinos, pero se los menciona como si fueran elementos que no tienen relación entre sí. Y yo lo que quiero dejar bien claro es que cada vez que hablamos de un avión de la aviación naval, de una unidad de infantería de marina, de un buque de superficie o de un submarino, estamos hablando de la Armada Argentina. La Armada Argentina es todo ese conjunto. No es divisible. Sí se puede mencionar, pero para hacerte un relato breve, yo te contestaría, ¿quién hundió al Sheffield? La Armada hundió al Sheffield. ¿Quién hundió a la Ardent? La Armada y también la Fuerza Aérea atacaron, aunque en los dichos del comandante de la Ardent, el golpe de gracia se lo dan los 3 aviones blancos que pasan sobre el buque al final, en el último ataque. Exacto, comandados por Rótolo, Sylvester y Lecour. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de eso, lo hablamos fundamentalmente, ¿por qué? Porque está interrelacionado, porque una cosa lleva a la otra
y porque siempre está circunscripto a un escenario táctico. ¿Qué quiero decir un escenario táctico? La Armada tiene sus aviones para proteger a sus buques en el empleo de esos buques en un teatro de operaciones, o para apoyar a sus infantes de marina en el momento de un desembarco, o para limpiar el área por la que después va a atravesar un submarino. Que yendo al conflicto de Malvinas en el 82, las dos instancias en las cuales el grupo aéreo embarcado o parte del grupo aéreo embarcado estuvo en el portaaviones 25 de mayo fueron en las operaciones de lo que se llamó la Operación Rosario. Correcto. Y posterior en los últimos días de abril y los primeros días de mayo. Exactamente. Son, yo te diría, los ejemplos más elocuentes donde se ve la integralidad de la acción de la Armada. O sea, en la Operación Rosario, porque fue una operación naval donde todo se conjugó. El submarino que llevó a los comandos, los buques de superficie que llevaron a la infantería de marina que desembarcaba y el grupo y el portaaviones y su grupo aeronaval que le daban la cobertura aérea. Y luego, en los primeros días de mayo, están todas las operaciones en búsqueda de la flota británica y todas las operaciones de protección de esa misma fuerza de superficie cuando se palpó y se concretó la amenaza de los submarinos nucleares británicos. Que eso fue al norte de Malvinas. Exactamente. Estaban ubicados al norte. Al norte de Malvinas, al norte y al este. De las otras preguntas que recuerdo que hicieron parte de los que vieron el video, también había mucho que tenía que ver con el empleo de las armas, o sea, cómo eran, qué se usaban. Bueno, para los aviones antisubmarinos hay dos elementos básicos que son los que se utilizan para poder materializar un ataque sobre un submarino. Primero están las bombas de profundidad, que son, como su nombre lo dice, una bomba común y silvestre, con la diferencia que su mecanismo de detonación ahora no es una espoleta de impacto o una espoleta que estalla a cierta altura, sino es una espoleta hidrostática. Es una espoleta que se activa por profundidad, ¿sí? Y después están los torpedos buscadores. Los torpedos buscadores, para hacerle una semejanza a los que nos están escuchando, es como si uno tuviera un exocet debajo del agua, porque es un arma que se lanza y una vez que entra al agua es totalmente independiente, se pregradúa y tiene una computadora que la lleva a cumplir ese proceso. Ese proceso va desde llegar a una determinada profundidad en inmersión, ahí abrir o encender su emisor sonar, porque así trabaja el torpedo buscador, lo busca el submarino con un sonar y puede hacer esa búsqueda en un solo plano, digamos el torpedo yo lo tiro para que llegue o graduado para 50 metros de profundidad, va a entrar al agua, va a buscar esos 50 metros y ahí va a hacer un círculo o una helicoide a esa misma profundidad. O le puedo decir que busque entre un techo y un piso. Puedo decirle que busque entre los 20 metros de profundidad y que baje hasta los 300 metros, que es el máximo que tiene el torpedo. Y eso lo hace también en una helicoide descendente y luego, si llega al fondo y no encuentra nada, en una helicoide ascendente. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 minutos. 6 minutos es el tiempo que le da la batería a ese torpedo para hacer esa búsqueda. ¿Y vos qué avión piloteabas y si ese avión disponía de estas armas? Bueno, el avión Tracker es un avión dedicado a la guerra antisubmarina y llevábamos los dos tipos de armamentos.
Llevábamos un torpedo buscador guardado en la panza del avión, en su bahía de torpedos justamente, y llevábamos 2 bombas de profundidad, una colgada en cada ala. Eso nos permitía atacar de 2 formas distintas. La bomba de profundidad, ¿cuándo se utiliza? Cuando el submarino justo se fue a inmersión muy cerca y uno todavía ve algún rastro en la superficie de dónde se fue a inmersión, o cuando uno tiene un contacto a través, por ejemplo, del detector aéreo magnético y sabe que el submarino está inmediatamente abajo. También, si uno tiene dudas y quiere ampliar el radio de esa búsqueda y ataque, entonces utiliza el torpedo buscador. El torpedo buscador, desde donde entra al agua, busca más o menos en un radio de unos 700, 800 metros. Y si nos podés recordar, el día que te tocó volar, el contacto que tuvieron, Bueno, y si estabas autorizado para, vos y tu compañero, para utilizar esas armas. ahí hay una cosa muy importante. ¿Por qué? Nosotros, en la madrugada del 4 de mayo, que es el día que se produce esta misión, ¿teníamos el armamento a bordo? Sí lo teníamos. Pero lo que hicimos, porque no teníamos ningún indicio de dónde podía estar ese submarino, entonces utilizamos todos nuestros sensores para tratar de ganar el contacto. ¿Qué significa ganar el contacto? Lograr que alguno de los sensores del avión tenga un primer indicio de ese contacto, ¿sí? Para contextualizar un poco, ya se había producido el hundimiento Ya se había producido el hundimiento del crucero Belgrano un día y medio antes. Y ustedes ya sabían que había otro submarino. Claro, nosotros, digamos, lo que nosotros teníamos claro es que la amenaza submarina estaba presente. No sabíamos exactamente dónde, más allá del punto del hundimiento del Belgrano. O sea, ahí había un submarino, claramente. Al norte de Malvinas, ¿habría submarinos? Suponíamos que sí, porque los ingleses habían manifestado que habían lanzado hacia Malvinas 3 submarinos nucleares. Entonces decíamos, bueno, los otros tienen que estar también. ¿Qué pasa cuando vos no tenés idea de dónde está el submarino? Lo que haces es, haces vuelos y haces unos patrones de navegación que tienen en cuenta la posibilidad de que el submarino esté. Entonces, ¿vos qué vas a hacer con tus sensores? Primero, tratar de encontrarlo. Pero si no lo encontrás, tratar de disuadirlo. O sea, que el submarino sienta la presión de la búsqueda que se está haciendo. ¿Cómo lográs eso? Hay un término muy genérico que se llama inundar la superficie con el pulso electromagnético de un radar. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? O sea, nosotros escuchábamos las sonoboyas, procesábamos el sonido, a ver si aparecía el sonido de la planta propulsora del submarino, que es lo que se escucha debajo del agua. ¿Las sonoboyas las habían lanzado ustedes o también otras aeronaves del portaaviones? Las habíamos lanzado nosotros esa misma noche. Habíamos hecho una doble barrera puesta al este del portaaviones, de manera tal que si el submarino entraba desde el este o desde el sudeste, alguna sonoboya lo tenía que interceptar. Entonces el portaaviones había quedado entre las sonoboyas y la costa. Entonces, ¿qué pasa? Mientras uno escucha las sonoboyas, de manera aleatoria y en distintos sectores, hace emisiones radar. ¿Emisiones radar para qué? Porque un submarino, cuando tiene que atacar a una fuerza de superficie, necesita tener, según su regla de empeñamiento, confirmado cuál es el blanco que está atacando y a su vez tener idea de qué pasa en la superficie. Además de otras cosas, por ejemplo, recibir comunicaciones, recibir información. Para eso tiene que sacar una antena de comunicaciones.
Y cuando saca la antena, cuando el submarino va a sacar cualquier elemento por encima de la superficie, lo primero que aparece es su propia antena de contramedidas. ¿Qué es una antena de contramedidas? Es una antena que permite recibir el pulso de los radares. Entonces el submarino rápidamente sabe si hay un radar en esa zona. ¿Y cómo eran los equipos que estaban a bordo del tracker? Bueno, los para equipos, que la antena pudiera detectarlos a ustedes. el tracker utilizaba un radar de un modelo muy específico que se llama APS-88, y ese radar APS-88 estaba pensado con sus características de emisión para poder encontrar o el snorkel, que es el tubo por el cual el submarino ingresa aire que va a los motores, para no tener que sacar todo el submarino a la superficie. Eso es un invento de la Segunda Guerra Mundial. Y para encontrar muy cerca del avión un periscopio, ¿no? Con la salvedad de lo que siempre decimos, cada vez que yo pongo un pulso de energía, sea abajo del agua o sea en la superficie, ese pulso de energía lo que hace es viajar, porque se emite en los 360 grados. Entonces, ¿cómo se obtiene el eco? El eco de algo, sea un buque de superficie o un submarino, se obtiene cuando ese pulso de energía rebota en ese blanco. Entonces vuelve el retorno, que es el eco de ese blanco. ¿Y eso con qué equipos ustedes lo hacían? Con el mismo equipo, el mismo radar emite el pulso y recibe. El mismo procesador de sonoboyas recibe los pulsos del submarino y un sonar emite un pulso de sonido y recibe un eco. ¿Y eso ustedes lo veían? Lo veíamos lo ven los operadores, los dos suboficiales que vuelan manejando y controlando esos equipos detrás del piloto y del copiloto. Ahora, hay un dato físico que no es menor. Un pulso de energía va a viajar hasta que se extinga. ¿Qué quiero decir? Si el eco, o si el blanco está mucho más lejos del posible eco de recepción, ese blanco va a escuchar ese pulso de energía, ya sea un sonar o sea un radar. Entonces hay un delicado equilibrio, y eso fue lo que pasó a las 2:15 de la mañana de esa madrugada. Nosotros emitimos con el radar, no tuvimos ningún contacto, pero el submarino sí escuchó el pulso del radar. De hecho, lo identificó. Yo creo que vas a poder mostrar una hoja del diario de operaciones del submarino Splendid, donde él registra claramente todos los datos de ese radar y además lo clasifica. Dice, es un APS-88, o sea, la información la tenía. Y es ahí donde el mismo comandante dice, este eco es un eco peligroso. Voy a irme profundo, voy a seguir navegando al norte y a la mañana siguiente veré qué es lo que pasa. Ese documento que ahora te cuento, que es donde nosotros dijimos, lo que hicimos sirvió, fue un documento desclasificado por los británicos cuando se cumplieron los 30 años de Malvinas, ahí por el 2012. Ahí fue donde nosotros tomamos conciencia que los procedimientos de guerra antisubmarina habían sido útiles, porque habían podido disuadir a un submarino que estaba relativamente cerca. Acuérdense que cuando eso pasa, el Splendid está a unos 32 kilómetros de distancia del portaaviones. Y tanto tiempo después, y después de la primera nota, ahora en la segunda, te pregunto, ¿cómo volaste vos? ¿Cómo volaban tus compañeros en ese 4 de mayo, sabiendo ya que habían perdido la vida y la Armada había perdido un buque, 323,
marino fallecido. ¿Cómo volaron en ese momento? Bueno, esos días fueron muy intensos y volábamos con mucha preocupación para realmente ser un medio de defensa eficaz, porque no solamente habíamos tenido la tragedia del hundimiento del Belgrano, sino que habíamos tenido la tragedia del ataque sobre el aviso Sobral, que no lo estábamos encontrando. Por eso, el 5 de mayo, desde el portaaviones se manda un tracker hacia el sur, otra vez hacia la misma zona, Puerto Deseado, lateral Puerto Deseado, a ver si lo encontraban al aviso Sobral, porque nadie sabía nada de él. Y es en ese vuelo donde ahí sí, en una emisión radar que hace ese tracker, tripulado por el entonces teniente de navío Cal, guardiamarina Ferrari, suboficial Encina y cabo Panariti, esa era la tripulación, emiten con el radar y aparece un contacto. A 8 millas de distancia, un contacto chico. Y el comandante busca en el horizonte, en esa dirección que le dice el radarista, y observa la estela que se produce en la superficie del mar sobre los apéndices de un posible submarino. Y es ahí donde el avión va y hace un ataque con torpedos antisubmarinos. Luego de ese ataque, le ordenan seguir en la búsqueda del Sobral porque no tenían más elementos para tirar, porque el avión estaba configurado para búsqueda de un buque de superficie. Y entonces desde el portaaviones salen 2 helicópteros, uno tripulado por el teniente Iglesias y teniente Iglesias, 2 Iglesias en la misma tripulación, que no eran familiares ni nada por el estilo. ¿Eran del mismo credo? O... Sí. Y luego el otro helicóptero por el comandante de la escuadrilla, que era el capitán Barro, y el teniente de fragata Urbano, que era el copiloto. Ellos van a la zona, empiezan a trabajar con sus sonares arriables. Acuérdense que los helicópteros antisubmarinos lo que tienen es un sonar que puede variar la profundidad. Uno lo puede ir sumergiendo a distintas profundidades. Encuentran un contacto, empiezan a trabajar sobre ese contacto. Y desde el portaaviones sale otro tracker, tripulado ahora por el teniente Fortini y el teniente Ferrer, que son los que, guiados por ese helicóptero, hacen una pasada sobre un punto dato que el helicóptero les da y ahí lanzan otro torpedo antisubmarino. Ninguno de esos torpedos explotó, pero tenemos casi la certeza de que ese contacto era un contacto submarino cierto. ¿Cuándo nos vamos a enterar de esto? Probablemente nos enteremos cuando se cumplan los 90 años de Malvinas y se terminen de desclasificar todos los archivos británicos. Y vuelvo. Ustedes tenían el 4 de mayo la orden para utilizar esas armas. Sí. O sea, cuando uno va a utilizar las armas antisubmarinas hay ciertos criterios que se tienen que cumplir. ¿A dónde voy? Un contacto solamente de un sonido abajo del agua no te permite lanzar un arma. Ese contacto tiene que tener características de submarino. Tiene que tener una velocidad, tiene que tener un rumbo, tiene que tener una conducta de movimiento que diga uno, bueno, esto que está acá abajo es un elemento sumergido, tripulado, que está navegando por ahí. Entonces, uno va cumpliendo lo que se llaman los criterios de la regla de empeñamiento. Entonces, un criterio puede ser, por ejemplo, atacar solamente los blancos visuales.
como pasó con el primer tracker. Claro, pero me refiero, ustedes no tenían que pedir autorización, teníamos que pedir autorización. como el Conqueror, que tuvo que pedir autorización para porque, dispararle al Belgrano. Claro, porque el Conqueror tenía, o sea, los submarinos británicos tenían reglas de empeñamiento que se las fueron cambiando a lo largo de la guerra. Antes del 1 de mayo solamente podían seguir a los buques y tenerlos identificados. Después del 1 de mayo, o sea, después de que se produce el primer ataque del Vulcan, es cuando se dice, bueno, esto también nos enteramos 30 años después, cualquier buque que esté dentro de la zona de exclusión o cualquier avión que esté dentro de la zona de exclusión puede ser atacado. Y uno dice, bueno, pero ¿y fuera de la zona de exclusión qué pasa? Bueno, y ahí yo me permito hacerte una digresión. La zona de exclusión, cuando los británicos la imponen y después nosotros la imponemos sobre prácticamente las mismas coordenadas, no son para los que están combatiendo. Los que están combatiendo combaten, en donde sea. Sí, era una herramienta de guerra sin pólvora. Exactamente. ¿Y a quién le interesa la zona de exclusión? A cualquier tráfico mercante que esté dando vuelta próximo, porque ¿qué le estás diciendo vos a los buques mercantes? Señores, adentro de esta zona de exclusión, yo, que soy combatiente con aquel otro, tengo fuego libre. Yo no voy a preguntar quién es. Le tiro. Entonces, no se metan. Y si están adentro, váyanse. Pero no es una limitación para los combatientes. ¿Qué quiero decir con esto? Te repito lo que dijo alguna vez el capitán Bonzo. Si yo, al salir de Ushuaia, me hubiera cruzado con un buque inglés, lo hubiera agarrado a cañonazos. Sí, pues él tenía la autorización. Él tenía la autorización para hacerlo. La Armada tenía determinadas características y determinadas condiciones en aquel entonces. Sí, señor. Finales de la década del 70 y principio de los 80, sí, que es cuando se da el conflicto, bueno, ¿estaba preparada para qué tipo de conflicto? Muy buena la pregunta. Las Fuerzas Armadas Argentinas, la República Argentina, nunca tuvo intereses fuera de América. Nuestras Fuerzas Armadas estaban pensadas para un hipotético conflicto regional. Nosotros habíamos tenido, lamentablemente, el antecedente de la crisis con Chile en 1978 por las islas del Canal de Beagle. Habíamos tenido a principios del siglo XX otro problema, que era el problema de los límites de la cordillera con Chile, que también fue una época de tensión importante, pero de ninguna manera, nuestro país se imaginó que iba a entrar en combate con la tercera potencia naval del mundo. Eso era inimaginable. Tan inimaginable era que habíamos comprado una buena cantidad de armamento a ese mismo, en el momento ese, enemigo, hoy adversario. O sea, la Fuerza Aérea había comprado bombardeos Canberra, el Ejército había comprado misiles Blowpipe, la Armada había comprado 2 destructores tipo 42, 6 barreminas, o sea, era impensado que nosotros tuviéramos que entrar en combate con el Imperio Británico. No estaba en ningún plan hacer eso. Pero bueno, la instancia llegó. Sí. Y tiene 2 etapas, Malvinas, y tiene 2 etapas la acción o el accionar de la Armada, y a vos también te tocó ser protagonista en las 2 etapas. Una es la Operación Rosario, que estuvo planificada, sí, y la otra fue posterior, que hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el que escribieron el Rótolo, sí, y ahora se me escapó García Enciso. García Enciso era la mano derecha diplomática de la Junta Militar. Estaba justo ahí al lado. Exactamente.
y Benito Rótolo era piloto Piloto de A4 A4. en el portaaviones. Exactamente. En ese libro se da testimonio, a través de lo que le tocó vivir a García Enciso, cómo el impulso, la emoción de Galtieri en ese momento generó la famosa frase: si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Bueno, Si me podés contar lo que te tocó a vos y a tus compañeros en el portaaviones sobre la primera etapa, que fue anterior sí. a ese exabrupto, si se quiere. La primera etapa fue una etapa planificada por muy poca gente, donde esos que planificaron se apoyaron su plan en las capacidades que sabían que tenían las Fuerzas Armadas del momento. O sea, se planificó una operación con una masa de infantería a desembarcar, la mayoría infantería de marina, hombres de la Armada, apoyados por infantería del Ejército, un pequeño grupo, una compañía reforzada del Regimiento 25, y esa operación, su objetivo era recuperar la soberanía de Malvinas sin causarle ni bajas a la fuerza británica, que eran del orden de unos 80 hombres, y tampoco afectar a la población, que debía, y esto sí está escrito, debía ser considerada como un ciudadano argentino más. No se podía ni tocar el timbre en una casa, ni pedir cosas, ni ponerlos, ni sacarlos de sus casas y recluirlos en otro lugar. Tenían que ser considerados argentinos. ¿Y vos qué rol tuviste dentro de la escuadrilla de Tracker? Bueno, dentro de la escuadrilla de Tracker, la escuadrilla voló un montón, digamos, del orden de 15 vuelos más o menos en esos 3 días, y yo durante esos 3 días fui designado como señalero de portaaviones de guardia. O sea, yo era el hombre que estaba en la popa del buque, en la parte trasera del portaaviones, esperando que los aviones volvieran y guiando a los aviones para que aterrizaran en el portaaviones. ¿Qué distancia había desde el lugar donde vos estabas parado, haciendo tu trabajo, y donde tocaban o donde enganchaban los aviones? Bueno, la posición del señalero es una posición que está exactamente al costado de la pista del portaaviones, la pista de aterrizaje. De donde estaba parado yo al eje de la pista esa, habría unos 15 metros. Y desde la parte donde termina la pista a donde estaba yo, otros 15. O sea, es una posición de privilegio, es un balcón único. La estación que ocupa el señalero de aterrizaje es un balcón privilegiado porque él tiene que ver toda la aproximación, sea diurna o nocturna, tiene que ver toda la aproximación del avión hasta el momento del enganche. Entonces, el señalero, como siempre digo, el señalero no engancha el avión. El que engancha el avión es el piloto que viene volando. El señalero, su misión es darle seguridad, o sea, que no se cometa un error en esa aproximación, para lo cual tiene radio y le va diciendo a ese piloto: está alto, está bajo, está rápido, está lento, ponga potencia, saque potencia. O sea, lo corrige cuando es necesario, pero si no, no habla. Si no, el piloto sabe que tiene que entrar, volar una pendiente, tiene una referencia visual para ir volando al portaaviones, tiene la referencia visual para estar alineado, y el piloto engancha. ¿Y qué tenés? Tenés solamente la radio. Ah, y no tenés... Las paletas, eso que vos me estás haciendo y que la gente no está viendo, esas paletas de señales era lo que se usaba en la Segunda Guerra Mundial cuando el señalero no tenía radio. Ah, ok. Era una forma visual, pero era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial los circuitos de aterrizaje
eran circuitos circulares y muy cercanos al buque. O sea, el avión empezaba a hacer un giro y cuando terminaba el giro prácticamente enganchaba. Eran muy rápidos y muy peligrosos. Muy peligrosos porque el avión estaba en un giro constante a baja altura. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen el equipo óptico de aterrizaje y aparece un circuito más alto, un poco más lejano. Igual la duración de la final de portaaviones es entre 25 y 30 segundos. Eso es todo lo que se vuela en la final, porque es el máximo tiempo de concentración que puede tener una persona que tiene que mirar tres cosas simultáneamente. Tiene que mirar la velocidad adentro del avión, tiene que mirar el ángulo de descenso con el sistema óptico de aterrizaje y tiene que mirar la alineación con el eje de pista. Y eso lo tiene que hacer permanentemente. O sea, es un esfuerzo de concentración muy importante. Y en esos días de la Operación Rosario, ¿qué aeronaves despegaban y aterrizaban en el portaaviones? Los tracker y los A4 que estaban a bordo. En la Operación Rosario había solamente 3 A4 y 4 tracker. Esos eran los únicos aviones que había. Después, cuando zarpamos para el combate, logramos, que fue un esfuerzo logístico muy importante, armar 8 A4 y 5 trackers. Que eso vino producto de la famosa frase, si quieren venir que vengan. Y ahí tuvimos que inventar soluciones. A partir de ese momento. A partir de ese momento. Y hubo otro hecho muy importante previo a tu vuelo del 4 de mayo, que fue precisamente el hundimiento que va atado al hundimiento del crucero Belgrano, que fue la posición del portaaviones y de su grupo aéreo embarcado. Ya había hecho contacto, sabía dónde estaba una parte de la flota de mar británica. Sí. Se había tomado la decisión inicial de prepararse para atacar esa parte de la Exactamente. flota. Y entre medias de todo eso, estoy hablando del 30 de abril, 1 de mayo y 2 de mayo a las 6 de la mañana. Sí. Entre medias de todo eso aparece, mientras ustedes estaban en el mar, una negociación de paz propuesta por el presidente de Perú, Belaúnde Terry, que también ahí el libro de Rótolo y de García Enciso, esto sí ya va por mi cuenta, aporta un documento impresionante que es el cable de Associated Press, que toma el presidente de Perú para decir hay un acercamiento de parte de los británicos a conversar una paz. Desde mi punto de vista profesional, como comunicador y periodista, un cable de noticias puede ser un arma. Absolutamente, coincido 100% con tu hipótesis. Porque no se trató de un documento firmado por la Royal Navy que decía, bueno, bajo las armas hablamos de paz, después vemos. Sí, no. O sea, en realidad yo creo que con la astucia y perfidia, es una palabra poco usada en el lenguaje de estos tiempos, la perfidia es la mentira con un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que los británicos lo que hicieron fue una operación de inteligencia a través de una perfidia para motivar a un tercero, que fue Belaúnde Terry, a comprar esa ilusión, porque lo que sí debemos reconocer es que nuestra amistad con el pueblo peruano es desde el momento en que Perú es libre. Sí, eso no está puesta en esta charla, esa cuestión. La buena buena leche para hablar en estos términos de este tiempo. Claro, por eso, pero voy a eso.
al hecho de que usaron ese canal tan hermanado que teníamos nosotros en Perú para influir sobre el tercero y que ese tercero influyera de alguna manera sobre nosotros, diciendo, che, estamos hablando de que puede haber un alto el fuego. No solamente sobre el tercero, porque ese cable de noticias salió publicado en todos los medios del mundo. Exactamente. Entonces, la influencia ya fue ejercida con muchísima habilidad, como contás, sobre cualquiera que haya leído. O sea que para la Argentina era casi una obligación aceptar esa propuesta de, bueno, esperen, ahora no, paren de hostilizarse y démosle lugar a la posibilidad de la paz. Eso es lo que nosotros asumíamos que iba a ocurrir y 30 años después, cuando empezamos a ver los archivos desclasificados, vemos que todas las órdenes británicas eran ataquen, hundan, ataquen, hundan. Y porque una cosa es una orden militar y otra cosa es un cable de noticias. Totalmente. Así que bueno, creo que hemos explicado muchas de las preguntas y dudas que dejó el primer video. Espero que este video satisfaga esas dudas que había o despierte nuevas dudas que creo vos con tu agudeza de periodista ya tenés, así podemos decir, en proceso otros videos que van a dar y echar más luz a todo lo que pasó en ese momento tan crítico de nuestra historia que fue Malvinas 1982. Muchas gracias. Cuando empezamos a ver los archivos desclasificados, vemos que todas las órdenes británicas eran ataquen, hundan,